Qué bueno verlas a todas, también a Alex. Bienvenidos a una nueva reunión del Apocalipsis. Vamos a continuar leyendo el capítulo 2. Pero antes vamos a unirnos en la oración para que sea Dios quien guíe nuestra voz y nuestra forma de comprender su palabra. Oremos. Amado Dios, derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu, de modo que podamos discernir sobre aquello que tu palabra nos muestra, nos revela y nos despierta, para que así podamos ser fieles a ti, tanto en la adversidad como en la paz, y que podamos vivir juntos en comunidad hasta el día de tu venida y resurrección. Te lo pedimos en nombre de quien nos enseña sobre la fe, tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La sesión anterior estuvimos viendo sobre la carta a la iglesia de Éfeso y también a la iglesia de Esmirna, ambas en el capítulo 2 del Apocalipsis. En una le promete, le dará de comer del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso. Le va a dar la vida en plenitud, si se mantienen fieles. Con esa promesa, los miembros de Éfeso deben resistir a las tentaciones, a los falsos apóstoles. Por otro lado, también a los famosos nicolaitas, a la idolatría, ¿no? De igual forma, se conoce la tribulación, la duda y la pobreza de la iglesia de Esmirna, que algunos no predican ciertamente la palabra de Dios, sino que pareciera que fueran de una especie de sinagoga de Satanás, dice la carta, ¿no? Les llama la atención para que analicen muy bien aquello que están enseñando, ya que sólo así puede tener esa comunidad una vida eterna. Por eso dice que la segunda muerte no dañará al vencedor. Se refiere a esta idea, ¿no?, de una muerte eterna, sin esperanza, sin Dios. Pues no. Así es como llegamos a la iglesia de Pérgamo y su carta, según aparece en el Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de doble filo afirma: sé que tú habitas donde está el trono de Satanás. A pesar de todo, permaneces fiel a mi nombre y no has renegado de tu fe en mí. Ni siquiera en la época de Antipas, mi testigo fiel, al que mataron en el lugar donde habita Satanás. Sin embargo, debo reprocharte algo, y es que tienes adictos a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac cómo debía seducir a los israelitas para que se prostituyeran.
comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Tienes además partidarios de la doctrina de los nicolaitas? Arrepiéntete o iré enseguida para combatirlos con la espada de mi boca. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido, y también le daré una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce fuera de aquel que lo recibe. Hasta aquí la lectura es palabra de Dios. Pérgamo, según me imagino pudieron estudiarlo, era una especie de centro religioso del culto imperial. Fue la primera ciudad que tuvo precisamente una imagen divinizada del emperador en lo que era su acrópolis. Tenían una tendencia ya aprendida y practicada hacia la idolatría, a idolatrar personas como dioses. Para los cristianos, entonces, es el eje del mal. Cada vez que alguien se acerca a la idea de que alguno de nosotros pueda ser más que un ser humano, creación de Dios, estamos cayendo en la idolatría. Cuando alguien se cree que puede ser un Dios, estamos cayendo en idolatría. Y aquí tenían toda una cantidad de templos dedicados a esto. No solamente a los dioses romanos, especialmente Zeus, que al parecer estaba ahí en el centro de todo, sino al César como el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos vivir siendo cristianos en un lugar a donde tienes un templo de un dictador que se hace llamar Hijo de Dios por derecho divino? Por su cargo, no por sus acciones. Porque te creo que algún profeta o alguien que se haya pasado de rosca diga, ya soy el Hijo de Dios porque hago milagros. Ya, bien, bueno, está bien, haz tu secta. Pero en el caso del emperador, se les ocurrió un día simplemente que tenían que adorarlo y mandaron a la gente a hacerlo y lo hicieron. Y al parecer en este lugar, Pérgamo, a la gente le gustó, o al menos así nos comenta la historia. Por eso esta carta a Pérgamo es más bélica, ¿no? Quiere eliminar de una vez por todas esta idolatría tan peligrosa. Primero, en la presentación de quién es el que habla, como recordarán, siempre hay una breve presentación de Cristo, ¿no? Como el mensaje que da el Hijo verdadero de Dios a la iglesia. Y acá dice, el que tiene la espada de doble filo. ¿Recuerdan ustedes o lo pudieron repasar? ¿A qué se refiere o se puede referir esta espada de doble filo? Yo leí un poquito al respecto. Bueno, algunas cosas centrales como una espada de doble filo fue de un punto de vista para defender la vida y también para eliminarla, en la parte, digamos, teórica. En la parte cristiana, la espada en el lenguaje bíblico aboca a la palabra de Dios, la que nos salva porque es viva y eficaz. O sea, teniendo nosotros
la palabra de Dios con nosotros nos va a salvar de todo peligro, todo mal. Y vamos a salir adelante, así lo entendí. La espada es la espada del Espíritu, que debe ser una de las armas para defendernos del enemigo. ¿Ya? De esa manera salimos adelante contra los tropiezos que tengamos en la tierra. Ajá. Así más o menos lo entendí. Ya, ya. Muchas gracias, Miriam, por compartirlo. ¿Alguien más descubrió algo, Ana María? Ya lo conversamos en la segunda o tercera reunión, de que al ser de doble filo llega a todas partes. La palabra llega a todas partes. Era ese el sentido que se le daba cuando Juan presentaba o enfrentaba a este ángel que se le presentó. O sea, en cierto modo, como que hace así y llega a todos lados, ¿no? Si nos imaginamos una espada gigante sobre el mundo. Bien, bien. Pastor, Sí. hay un poco rastros de otra teología también. Se habla de que al ser de dos filos es un filo que impacta a lo evidente y un filo que impacta a lo interior. Como al interior y al exterior, dices tú. Exacto, lo dicen algunos, me parece que Orígenes, pero sí es de Teodicea, de algunos teólogos adscritos a la Teodicea. Ya. Dale, muchas gracias, Rafael. Yo pienso que también evoca a lo bueno y a lo malo. O sea, en nuestra vida tenemos cosas buenas y malas. La espada de doble filo es estar consciente como ser cristiano que tú estás con Dios y renunciar a lo que yo estuve un poco leyendo, a lo de Satanás y seguir con la obra de Dios. Eso, como que el Espíritu de Dios está con uno. Ya, sí. Hay que tener cuidado con ese tipo de lecturas para no caer en un dualismo, de luz y oscuridad, bueno y malo y todo eso, que es una cosa más de experiencia humana usualmente que de revelación de Dios. A lo que voy es que hay toda una línea de teología oriental, ¿no? Que busca como entender el mundo siempre en dos polos, ¿no? Como el yin y el yang, ¿no? Lo conocen. En este caso, como la espada la tiene Cristo y Cristo es bueno, debemos pensar que en realidad esa espada tiene un valor de una reacción hacia la fe, de una limpieza hacia la fe, de una purificación de la fe. De modo que aquello que hace Cristo nos transforma de tal manera que logra de nosotros mejores cristianos y cristianas. Quizás, como lo dijo Rafael, en esta visión de trabajar lo interno y lo externo, pero en ti misma, ¿no? En ti como un todo, no la Miriam buena y la Miriam mala, sino que la Miriam como un todo, como una creyente, como una santa, que es santa y pecadora al mismo tiempo, pero de esa forma Dios nos va forjando como creyentes para el bien de nosotros mismos y de su iglesia. Leí también, por ejemplo, que esta espada de doble filo, algunos la toman como que Jesús busca transformar no solamente una realidad en cuanto a lo religioso, sino también en cuanto a lo cultural. Más que nada se basa esa idea porque hay un problema en cuanto a la forma en cómo se vive y que está plasmada en realidad en todo el Apocalipsis, ¿no? Por eso utiliza estas formas de prostitución, fornicación, idolatría, que tienen una connotación que es litúrgica, ritual, por un lado, religiosa, y también cultural y social, por otra.
Por ejemplo, los rituales de prostitución que se hacían en algunas culturas, que son ampliamente rechazados por el texto bíblico, ¿no es cierto? Y cosas que la cultura te da, pero que en realidad uno debe reconocer como cosas que te alejan de Dios. Acá después nos va a dar el ejemplo de comer comida que ha sido de sacrificio a los ídolos, por ejemplo. Para nosotros, en realidad, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero para la época era algo de vida o muerte. Tú no podías, te hacías parte de la idolatría. Si comías algo que estaba sacrificado a un dios falso, te hacías parte de esa confesión. Entonces se tomaba muy en serio. Por eso, estemos siempre trabajando sobre estos simbolismos, ¿ah? No los agotemos. Yo tampoco tengo la razón ni la verdad en todo, nunca crean eso. Vayamos siempre analizando y si aparecen cosas nuevas, las vamos compartiendo, ¿ya? Para que así podamos ir creciendo juntos en esta lectura. Muchas gracias. Sabemos entonces que hay aquí una presencia muy, muy dura, la cual este personaje la llama Satanás, ¿no? Que se refiere ciertamente a la presencia y el poder de este imperio que es mortal, idólatra. Un imperio que tiene un trono en donde se sienta el mismo Satanás, el emperador. Desde ahí que vamos entendiendo estas palabras siempre desde una lucha espiritual de la comunidad religiosa, que debe luchar, por un lado, para resistir la persecución del imperio, y por otro, para resistir la idolatría religiosa y cultural de ese imperio. Es un ataque que llega a todas partes. Por eso, Pérgamo se gana una carita feliz cuando le dicen: a pesar de todo, permaneces fiel a mi nombre y no has renegado de tu fe en mí. Menciona a Antipas, probablemente un mártir, alguien que murió defendiendo su fe, sin apostatar. ¿Recuerdan la palabra apóstata? El apóstata es el que reniega de su fe para salvar su vida. Apóstata. Apostatar es el que realiza la acción de dejar su fe para salvarse. El mártir es el que muere dando testimonio de su fe hasta las últimas consecuencias. Antipas era un mártir. Y lo mataron en el lugar donde habita Satanás. Quizás podemos pensar que fue asesinado, ajusticiado en el templo. Ahora el problema está en que, mediante unos recuerdos del Antiguo Testamento, unas comparaciones, se trata de hacer entender a esta comunidad de Pérgamo que no puede caer en la idolatría. Se nos dice que le reprochan que tiene adictos a la doctrina de Balaam que enseñó Balac para seducir a los israelitas. Estamos hablando de un relato que nos lleva hacia el libro de los Números en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, que me imagino todos lo vieron porque aparece la cita abajo en la Biblia, ¿no? Sobre el camino del éxodo del pueblo de Israel que va sufriendo constantemente la pérdida de su fe.
No sé si lo alcanzaron a ver, se los leo rápidamente, ¿ya? Esto es Números en el capítulo 25, los primeros versículos. Estamos en la salida de Egipto. Mientras Israel estaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres moabitas de la zona de Moab, que es una zona al lado ahí en Palestina también, que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor de su Dios. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios. Así Israel se sometió al Baal de Peor, y por eso el Señor se indignó contra él. Moab era un pueblo que está muy cerca de Israel y que tenían constantes batallas luego. Y en esa zona está una religiosidad que adora al dios Baal. B-A-A-L. De ahí en muchos profetas se habla de los Baales, ¿no? Los distintos dioses, específicamente de la fertilidad que había en ese entonces. ¿Por qué? Porque le daban tributos y sacrificios a esos dioses para que la tierra diera su fruto, para que las mujeres pudieran tener hijos, que era la forma en que había que subsistir en ese entonces, y se oraba a lo que viniera, ¿no es cierto? Estos Baales o el Baal era una de las grandes tentaciones que tenía el pueblo de Israel y que usualmente caían en la idolatría, dejando al Dios que los había rescatado de Egipto. Ahora, el texto acá en Números nos dice un poco la realidad. Acá hay un tema, como siempre, que no tiene que ver tanto con la espiritualidad ni una idolatría comprometida hacia otros dioses, sino con mujeres. A la larga, los problemas del ser humano casi siempre llevan al mismo lugar, ¿no? Nuestras propias relaciones interpersonales, querer tener más de lo que puedo tener. Somos tan humanos, ¿no? Esto lleva miles de años así, y por muy modernos y evolucionados que nos creamos, nos pasan esas cosas, ¿no? Cuando se encuentran con un pueblo que era más liberal, donde las mujeres no eran tan complicadas como las israelitas, ni quizás había que pedirle permiso al papá para casarse, etc. Algunos, bueno, vieron la oportunidad, ¿no? Pero acá la palabra prostitución no se refiere a la prostitución como la conocemos nosotros, sino que siempre se refiere a una prostitución religiosa. Porque si a alguien lo invitan a un rito de prostitución, lo cual significa, ¿qué tal si adoramos a Dios mientras nos divertimos con algunas mujeres sacerdotisas? Suena perfecto. Es la invitación perfecta. Adoras a tu Dios mientras te das satisfacción en todos tus deseos carnales con mujeres sagradas. ¿Ah? No son prostitutas, aunque es un rito de prostitución, pero son sacerdotisas. Claro, cada cual se engaña como quiere, ¿no es cierto? Marina. Yo no sabía que existían sacerdotisas en esa época. Las mujeres como que no tenían mucho poder de nada, entonces no tenía idea que existían. Es que lo que existía era este tipo de sacerdotisas. Sacerdotisas que tenían como función el realizar una conexión con lo divino a través de su cuerpo
a los hombres deseosos de tener un encuentro con Dios. Ah. No eran sacerdotisas entonces, eran como bailarinas, una cosa así. Bueno, tú podrías llamarle bailarina exótica sagrada, no sé. Ya. El tema es que tenemos que posicionarnos en la mentalidad de esa época y no en la nuestra. Mm, Y ya. en ese sentido, ellas eran las encargadas de realizar rituales en donde podías tú sentir esta conexión con lo divino. Bueno, a través del erotismo, la sexualidad y, por supuesto, algún otro tipo de rito. Estos ritos de prostitución se realizaban en todo Medio Oriente. El imperio babilónico los tenía, el asirio los tenía, y también en esta zona de Palestina, en los Baales. Era tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque veamos las cosas como son y no nos saquemos la suerte entre gitanos, ¿no? Aunque somos pocos hombres aquí, ustedes saben perfectamente cómo lavarle la cabeza a cualquier hombre, ¿no es cierto? Con una buena alimentación. Y en este caso era muy fácil que los hombres se perdieran. Les ofrecían semejantes manjares divinos. Y ojo, no caigamos en la tentación de pensar que esto era solo prostitución. Las personas tenían su fe puesta en este tipo de cosas. No tenían los estudios que tenemos nosotros hoy. Y si te decían que teniendo una relación sexual ritual con esta sacerdotisa, tú podías colaborar para que lloviera, y tenías que hacerlo nomás, había que hacer el esfuerzo. Por eso, lo que está diciendo aquí el Apocalipsis al hacer este guiño, ¿no? al evento muy peligroso que sucede en Israel, lo que quiere es que el pueblo de Israel recuerde lo que pasó con eso. ¿Y qué es lo que pasó con esos israelitas que se sintieron llamados a participar de estos rituales? O sea, los mataron a todos. Así es. Cómo se solucionaban las cosas en ese entonces, ¿no? Sí. Casi una muerte ritual, de limpieza, de purificación, como mensaje. Aquí le está diciendo, cuidado, cuidado, no les vaya a pasar lo mismo a ustedes. Ah, ya. Que se andan prostituyendo con los dioses romanos. Cuidado. Por eso les recuerda siempre aquellos eventos del Antiguo Testamento que estos judeocristianos van a entender perfectamente. Y así finaliza con la idea de los nicolaitas, que es precisamente, como decíamos al principio, esta idea general de la idolatría, ¿no? Yo creo que hay casos y casos. Usualmente estas sacerdotisas dedicadas a este tipo de rituales eran tomadas como esclavas muy pequeñas y las educaban para este tipo de cosas, transformándose en estas sacerdotisas especiales. No sé si en general habrá habido muchas sacerdotisas de alta alcurnia o algo así, ¿ya? Porque a la larga, igual, si bien el Imperio Romano no tenía ningún problema con la promiscuidad y hacían orgías y todo eso, tampoco era para que la hija de un senador o algo así participara de eso. No dudo que haya una mezcla. En general, casi siempre eran mujeres dedicadas a esto, partiendo por esclavas. Eran tomadas muy de pequeñas. Así está entonces esta amenaza a través del ejemplo del Antiguo Testamento, y que no pueden, por un lado, participar de los rituales del imperio y tampoco comer de las comidas
que han participado de un sacrificio al imperio. Eso no se puede, porque con eso te haces parte de esa fe que no es la tuya. Arrepiéntete, dice, o iré enseguida para combatirlos con la espada de mi boca. Mira qué interesante cómo usa una vez más el término espada, como diciendo que es la palabra de Dios, aquello que realmente vence el mal, la tentación. Es la palabra, aquello que te conduce a Dios. Es la palabra la que te permite tener argumentos para vencer la tentación al mal y vencer la tentación a seguir al imperio. Esa es la verdadera espada que tenemos que tener todos, no la de la violencia, la de la palabra. Porque la espada de la palabra convierte a la persona en un cristiano, en una cristiana, para servir a Dios y no servirse a sí mismo en este mundo. Y al vencedor le dará de comer el maná escondido y también le dará una piedra blanca, en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce fuera de aquel que lo recibe. Bien críptico esto, ¿ah? Ciertamente el maná nos lleva automáticamente al relato de la salida de Egipto. Esto no es casual, porque lo acaba de citar, ¿no es cierto? El maná es la acción de Dios. La acción de los hombres es la idolatría, es el abandono a Dios. El maná es la acción de Dios, de fidelidad de Dios para con el pueblo. El pueblo tiene hambre, le pide a Moisés, bueno, reclaman como desgraciados constantemente, hasta que Moisés le pide por favor que lo ayude porque si no lo van a matar a él, y Dios les manda el maná del cielo, ¿ya? Para que coman, para que se alimenten, ¿no? Es cómo Dios se hace cargo de las necesidades del pueblo, manteniéndose siempre fiel, hasta ayudando incluso en los caprichos del pueblo. Porque como recordarán ustedes, los israelitas llegaron a decir en esta caminata de salida de Egipto que en Egipto estaban mejor que en el desierto. Estaban mejor y le reclamaban a Moisés, ¿cómo nos hiciste salir? Estábamos maravillosamente en Egipto, comíamos carne, decían. Y eran esclavos. O sea, a ese nivel de frontera. Y Dios estaba con ellos y los ayudaba y les acompañaba. El maná es el signo de esa presencia fiel de Dios. Pero este es un maná escondido. Este maná, al parecer, no va a caer del cielo, sino que quizás tiene que ver con un misterio. Un maná que será revelado, desvelado, para la experiencia de fe restauradora. El maná es el alimento de Dios. Y aquí ahora, como lectores cristianos, no podemos pensar en otra cosa, al menos debemos ir hacia allá cuando se nos habla de un alimento de misterio, de un alimento de vida que marca la fidelidad y la obra de Dios en nosotros. ¿En qué vamos a pensar? Rudy, Sí, claro. yo estaba pensando que ese maná podría ser los escritos, o sea, estos libros, la Biblia, en el sentido del acto religioso o de esta espiritualidad que se intentaba buscar y tal como decías tú, volver a la palabra. Yo decía, bueno, la palabra, ¿qué más claro que estando en las escrituras? Por lo tanto, pensaba que este maná podría ser el texto.
Claro, claro, gracias, Karin. Mira, entonces tenemos, por un lado, una experiencia de fe, por otro lado, hay una realidad desde aquel alimento espiritual que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. En ambos casos tenemos una experiencia con Dios, ¿no? Quizás también podemos pensar que este maná misterioso, escondido, puede también significar el cuerpo de Cristo, el pan de la Eucaristía, de la Santa Cena. Por un lado se nos habla, ¿no?, de aquello que es misterio, y el misterio es el sacramento, ¿no? Misterio en griego, por eso siempre decimos, este es el misterio de nuestra fe. La traducción de misterio en latín es sacramento, y en ese sentido entendemos el sacramento como un misterio, como una acción divina. Y el maná también es una acción divina, y en este sentido somos alimentados, ¿no?, por el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo bueno es que en las 13 visiones que hemos podido compartir al respecto del maná, hay algo que une estas 3 interpretaciones, que es siempre la experiencia con Dios y una acción de Dios sobre nosotros. Y en ese sentido creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?, en donde este maná va a hacer un cambio, va a alimentarnos, va a darnos vida, va a mostrarnos una presencia de Dios que nos va a permitir vivir como cristianos y cristianas, que nos va a ayudar a escuchar su palabra y creerla y mantenernos fieles para seguir nuestro camino hacia el encuentro con el Padre en la resurrección. Si se dan cuenta, así somos vencedores, y es un regalo maravilloso. ¿Se podría decir que es un maná que te da vitalidad y vida, por ende? Yo creo que sí, claro. Como vida en abundancia, quizás lo diría Jesús, ¿no? Vida y vida en abundancia. Perfecto. Sí, sí. Quizás esta piedra blanca que tampoco es tan clara, siempre lo blanco nos refiere a la pureza, a la santidad, pero una piedra blanca en este contexto, a mí al menos, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me hizo pensar en un epitafio, ¿no?, en estas piedras fúnebres, en donde ponemos el nombre de la persona que ha fallecido y la recordamos de esa forma. No sé por qué, pero me da esa imagen constantemente. No sé si tendrá mucho que ver, pero me hace sentir que de alguna forma, como después va a mencionar esto de los libros y los nombres, esta piedra blanca puede darnos como esta seguridad de que cada uno de nosotros va a poder descansar en Dios, en su salvación, en su santidad, si es que nos permanecemos fieles. Como que es una palabra de esperanza, en donde no vamos a pasar desapercibidos, sino que vamos a ser recordados también por nuestra fidelidad. Creo que está en el tono de la carta. Yo conseguí también que en aquella época, a los que eran victoriosos en algún evento, alguna de esas celebraciones que ellos tenían, usualmente se les daba una piedra, así como una invitación para disfrutar efectivamente de una celebración, de un banquete. Entonces podría ser esta relación vinculada con el maná, de que vas a ser invitado siempre a esa comunión con el cuerpo de Cristo.
interesante. Incluso si vamos más allá y le pongo más fiesta a tus palabras, sería casi como una invitación al gran banquete prometido, Exacto. como al banquete de bodas con el Cordero, al Exacto. banquete con Cristo en la resurrección. Mira, suena bien, ¿eh? Suena bien. Yo cuando lo leí, a mí también, ¿sabes tú? Que lo leí y pensé en la comunión, de piedra blanca, se me hizo eso, el primer pensamiento que me llegó es ese, es la comunión, porque tiene el nombre de Dios escrito, el pan en nuestros tiempos, digamos, la comunión en nuestros tiempos. Es lo primero que pensé. Mira, Maravilloso. Gracias. Bien, creo que hemos hincado bien profundo ahí a la iglesia de Pérgamo, que tiene ciertamente varias dificultades que vencer, muchos obstáculos que superar. Vayamos a la iglesia de Tiatira. Prosigamos con nuestra lectura del Apocalipsis 2, ahora en el versículo 18. Vamos a ver una iglesia que tiene más virtudes que defectos, ¿no? Que está ahí en la lucha misma. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce fundido, afirma: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé también que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Pero debo reprocharte que toleras a Jezabel, esa mujer que pretende ser profetisa, la que engaña a todos mis servidores y les enseña a prostituirse, comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Yo les he dado tiempo suficiente para arrepentirse, pero ella no quiere dejar de fornicar. Por eso la arrojaré en un lecho de dolor y someteré a sus compañeros de adulterio a una prueba terrible, si no se arrepienten de sus obras, y haré morir a sus hijos. Así sabrán todas las iglesias que yo conozco íntimamente los sentimientos y las intenciones, y retribuiré a cada uno según sus obras. En cuanto a ustedes, los demás de Tiatira, los que no comparten esta doctrina ni conocen los secretos de Satanás, como dicen ellos, no les impondré nada nuevo, excepto que conserven firmemente lo que ya poseen hasta que yo vuelva. Al vencedor, al que permanezca fiel hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Él las regirá con un cetro de hierro y las destrozará como un vaso de arcilla, con el mismo poder que yo recibí del Padre, y también les daré la estrella de la mañana. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí la lectura es palabra de Dios. Tiatira también tiene problemas similares con los de Pérgamo. Y la carta utiliza un mismo recurso literario, es decir, nos lleva al Antiguo Testamento, en este caso al profeta Eliseo, que lucha contra Jezabel, que es una profetisa en la época de Jehú como rey, y que, bueno, como siempre, acá el tema es
que te aleja de Dios y te acerca a los ídolos. Eso es siempre el tema. Pero acá el hecho de Jezabel nos da una información muy importante. Y es que independiente de Jezabel, que ciertamente es un nombre simbólico, para que recuerden las idolatrías en la época de los reyes en el Antiguo Testamento, se nos dice que había profetisas en ese tiempo, que había mujeres predicadoras del Evangelio. Recuerden siempre que el profeta en este caso no es el que habla del futuro, sino el que predica la palabra de Dios, igual que el apóstol. Es muy importante este dato porque se nos habla de mujeres que hablan de Dios, de mujeres que profetizan, que enseñan, que predican la palabra de Dios, entre las cuales habían algunas malas, pero que había mujeres profetizas, porque lo ve como algo normal. No le hace asco al tema de que sea mujer, como uno podrá pensar en ese entorno machista, no, porque Jesús dio a las mujeres un rol preponderante en la iglesia y los apóstoles no impidieron que las mujeres predicaran la palabra de Dios, gracias al Señor. Y desde ahí que las mujeres tienen un rol importantísimo en la iglesia. De ahí que es tan relevante. Este dato que pasa casi desapercibido, porque nos fijamos más en Jezabel que en el hecho de que hay mujeres que predican. Jezabel solo simboliza a la idolatría, que nos conduce a lo mismo que a los de Pérgamo, ¿no? A la prostitución, a la fornicación, que siempre tiene que ver con lo religioso, ¿ya? Tiene que ver con el hecho de prostituirte en el sentido espiritual, que te metes con muchos dioses, como te meterías con muchas mujeres en el caso, o con muchos hombres. Bueno, acá la prostitución siempre te conduce a esta idea de que estás con amoríos con otros dioses, pasiones con otros dioses, estás fornicando con otros dioses, estás casado con uno, pero tienes amantes. Así tenemos que entenderlo, como que estos dioses romanos se transforman en amantes tuyos, que te hacen separarte de aquel a quien tú prometiste tu vida, tu amor. Por eso la idolatría en este sentido es tan nefasta, porque destruye vidas, destruye familias y destruye tu fe. Porque usualmente la idolatría no te conduce a nada, solo te lleva a un sincretismo religioso. Como cuando las personas terminan orándole a distintas cosas por si acaso. Como yo siempre digo el ejemplo, ¿no? Uno entra a una habitación de hospital y vas a ver que encuentras de todo, ¿no? Desde la cruz pegada en la pared, si es un hospital cristiano, y después alrededor de la cama vas a tener chapitas de santos, luces, olores, ídolos, Buda, flores, signos, de todo, de todo. ¿Por qué? Porque ante la necesidad las personas pierden la fe. En vez de centrarse en una fe que los levante, terminan picoteando en cualquier cosa que les pueda servir. Y así empezamos a creer en inventos 100% humanos, como el santo de las cosas rápidas, la Virgen de la leche, el Trauco. San Expedito. Claro, a ese me refería al principio. Ah. Ese es el santo de las cosas rápidas, ¿no? Un santo muy chileno, queremos todo al tiro. Y San Antonio, que te busque novio. Chuta madre. San Antonio, que te busque novio.
Usted no lo había escuchado. Debe haber varios en ese ámbito, ¿no? Jani parece que es más antiguo, no lo había escuchado. Bueno, no lo llamen si no quieren que venga, ¿ah? Pero acá sucede algo difícil, ¿ah? Y es que el relato se torna muy violento, porque el entorno es violento. Y se nos habla al estilo del Antiguo Testamento. Estas no son cosas que pasan en la predicación de Jesús. Esta es la forma del Antiguo Testamento, como aquellos que leyeron la historia ahí de Balaam, ¿no? En Números, en donde mueren todos los israelitas idólatras. Acá se nos dice algo parecido, que los va a matar a todos y que va a matar hasta a sus hijos, ¿no? Esto siempre tenemos que tomarlo desde el punto de vista de el mal que produce la idolatría. Tal como Jesús le dice en una de sus predicaciones a los discípulos que sería mejor que se atasen una piedra de moler al cuello y se tiraran al mar antes de escandalizar a alguno de mis pequeños, ¿no? O sea, es mejor que te suicides antes de que pierdas o hagas perder a uno de los hijos de Dios. Aquí lo hace de la misma manera, pero mucho más violento, ¿no? Como decir que los van a matar, que van a hacer una justicia por las manos, como se hacía en ese entonces, en donde va a retribuir a cada uno según sus obras. Más que nada para dar esta pseudo tranquilidad de que si nosotros como creyentes de la iglesia de Tiatira no podemos luchar contra estas tentaciones, Dios lo va a hacer. Si no podemos vencerlas todas, Dios lo va a hacer. Es como una llamada hacia la esperanza, bélica claramente, no de mi estilo, pero que busca esperanza en aquellos que ven que las tentaciones son demasiados, son muy grandes. Y no solamente las tentaciones de mujeres y prostitución, sino de los ídolos, de creer en otros dioses, de abandonar tu propio Dios. Y eso es muy peligroso, porque destruye la fe de aquellos que ya la tienen y los deja sin nada, los deja con un picoteo de fe que no te ayuda cuando caes, que no te da esperanza en el dolor y que no te lleva a la resurrección. Llevándolos al día de hoy, como esto es proyección y en muchos se mantiene en nuestra actualidad, ahorita tenemos full ídolos. ¿En dónde los ves tú, Karen? A ver. En la televisión, En la los tecnología. políticos, en la tecnología, en todo. En la moda, en lo políticamente correcto. Claro. Y el evangelio no es políticamente correcto. No, de hecho es bastante contracultural en realidad, ¿no? Sí. Ahí Sí. yo lo veo muy, muy de acuerdo con la compañera que también lo dice. Gracias. Bueno, sí. Qué bueno que Karen nos hizo también entrar a nuestra propia perspectiva en cuanto a la realidad y contexto en el que vivimos. Es importante ver cuáles son nuestros ídolos. Para Jesús, ¿cuál sería ese ídolo más peligroso con el tal cual va a estar luchando continuamente? La riqueza. ¿Por qué? Porque en general el ídolo tiene una relación muy cercana con aquello que te da seguridad. Las zapatillas, la moda, las operaciones.
te dan seguridad, el auto. Son formas en las cuales tú obtienes seguridad. Porque el dinero te da eso. El problema está en cuando eso se torna tu Dios. Cuando tienes tu confianza puesta en ese dinero. El problema no es el dinero, es cómo lo usamos y qué importancia le damos y si domina nuestra vida o no. Si tú tienes dinero y puedes usarlo para bien, maravilloso, maravilloso. Si no, no es maravilloso. Karen. Yo creo que hoy en día, por esa falta de amor que cada uno siente dentro de sí y a nivel de las familias, todas estas personas que son, entre comillas, exitosos y que son reconocidos, la gente quiere como asumir eso mismo para que yo también pueda influir sobre ellos o para que yo también pueda tener un poquito de admiración, un poquito de amor por parte de ellos. Claro, es como ponerse en la foto atrás de alguien importante, ¿no? Y te pones al lado. Exacto, exacto. Y te aprovechas. Yo lo conozco. Claro. Sí, por eso en este caso es bien importante a dónde pones tu fe. Y que sea en lo correcto, porque eso es lo que va a salvarte o no. Es lo que te va a levantar del suelo o no. Y ahí está la diferencia. Y debemos pensarlo todos los días. Porque todos de alguna forma u otra caemos en los ídolos. Incluso puede ser una visión demasiado sobreprotectora de la familia. Hay distintas formas de buscar control y que ese control se transforme en tu Dios. Y eso tenemos que estarlo pensando para que aquellas decisiones que tomamos, aquellas cosas que tenemos, nos hagan bien. Y que con ello podamos hacer bien a otros. Esa es la forma en cómo medirlo y nos vamos a dar cuenta al tiro de si somos idólatras o estamos buscando no serlo, que es siempre una búsqueda activa. De ahí que, para ir terminando, en esta carta se hace un llamado a permanecer fiel a la palabra, fiel a las enseñanzas, a conservar firmemente lo que ya poseen, la palabra de Dios como el único tesoro, hasta que Cristo vuelva. Mantenerse firmes hasta el final. Eso es muy importante, ¿eh? No es un ratito, es por toda la vida. Mantenerse firmes por siempre hasta la resurrección. Es mantenerse seguros en Dios. Es dejarse sostener por Dios y confiar en Dios. Es conocer la palabra de Dios para saber lo que es y lo que no es palabra de Dios. Es conocerte a ti para entender cuando tú te transformas en un ídolo para otros o tú sigues a otros ídolos. Eso es la firmeza. Es precisamente poder llorar en los brazos de Dios siendo vulnerable y confiar solo en Él. Desde ahí, que en el mismo espíritu del Antiguo Testamento les ofrece a aquellos victoriosos ser una especie de gobernadores de las naciones, ¿no? Les hace un guiño para que puedan ellos encontrarse a sí mismos como personas que gobiernan. Claro, uno automáticamente se imagina que van a ser un gobierno igual de dictador, pero con Dios. Pero no, porque siempre debemos tener en cuenta que acá cuando se habla del reinado, del gobierno, es del gobierno de Dios. Y si el Señor elige a personas para distribuir
ese gobierno es para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumpla el mandamiento de Jesús. No sé si recuerdan cuando una vez estuvimos hablando, creo que fue en un culto, sobre este verso en donde Jesús dice, pidan lo que quieran en mi nombre y yo se los daré. ¿Es esa una petición para pedir un auto? No. Como dice después Jesús, pidan al Espíritu Santo y el Señor se los dará. Es pidamos fe, pidamos ser gobernantes con amor, pidamos ser hombres y mujeres dignos, pidamos ser justos, pidamos ser aquello que Dios quiere para este mundo, no el estilo de gobernantes del mundo, el estilo de gobernantes de Dios. Aquellos que luchan porque la justicia de Dios se haga presente aquí, no la justicia humana, no la venganza ni la retribución, sino la gracia, la misericordia, el perdón. Ese es el gobierno cristiano, no una dictadura con Dios en el medio. Eso no se diferencia de ninguna otra dictadura. En este caso, les está poniendo a los cristianos un peso sobre sus hombros para que ellos, si es que les toca gobernar, lo hagan como creyentes cristianos, confiados en Dios, y no para ser abusadores de los demás. Que no usen el poder para su propio beneficio, sino para el beneficio común. Porque eso es permanecer fieles, eso es permanecer firmes. ¿Firmes por qué? Porque hay tentación. Cuando tienes el poder en tus manos, la tentación llega a tus manos. Es como cuando uno cuenta plata y empieza a pensar, ¿qué haría yo con esta plata? Cuando no es tuya, ¿no? Y la tentación empieza a hacer tonteras dentro de ti, ¿no? Bueno, esa tentación está constante en todos los ámbitos. Es por eso que hay que permanecer firmes y fieles. Firmes y fieles. Porque así nos van a dar la estrella de la mañana. Es decir, que la primera estrella que aparezca en el cielo me recuerde la presencia de Dios. Me recuerde la luz de Dios, me haga sentir que Dios está conmigo. Esa estrella que me recuerda a Belén, al nacimiento de Cristo, esa estrella que se transforma en esperanza para tu vida. Como vemos, la firmeza y la fidelidad es lo que tanto Pérgamo como Tiatira deben mantener para no perderse, para no perder la fe, para no quedarse solos, para resistir los embates del mal, para poder hacer el bien cuando reciben mal, para no caer en idolatrías que les harán daño a ellos y también a quienes los rodean. No está fácil para las personas de Pérgamo y Tiatira. Tienen que rechazar muchas tentaciones. Y vamos a ver cómo lo logran muy prontamente. Igual que nosotros. Lo más importante es que estamos juntos para poder recordarnos la fidelidad y la firmeza cuando somos infieles y débiles. Porque esto no trata de castigarnos, trata
de ayudarnos, sostenernos con la palabra de Dios, con la espada que es esa palabra para darnos vida, vida en abundancia, vida eterna en Cristo Jesús. Que así sea, queridas mías, en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Así. Estupendo. Muchas gracias, Ruby. Gracias a todos. Un abrazo. Estamos entonces en el capítulo 3 para que sigan avanzando, para que vayan estudiando, escudriñando y nos podamos encontrar con esta palabra de Dios que busca entrar en el corazón, en las vísceras de cada uno de nosotros para provocar una fe que nos haga vivir fieles y firmes al buen Dios. Sigamos así. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres la palabra de vida, porque tú te muestras a nosotros en presencia y en alimento de vida, porque eres tú la firmeza de nuestro corazón y la fidelidad de nuestro espíritu, porque eres tú quien moviliza nuestras vidas hacia tu encuentro y tu salvación. Ayúdanos a mantenernos siempre unidos en esta lucha y en esta búsqueda, para que cuando alguno de nosotros se caiga, siempre algún hermano, alguna hermana pueda levantarlo para que vuelva a creer y se reúna contigo, Señor. Quédate siempre cerca nuestro y guíanos en la lectura y predicación de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de quien nos enseña a creer y vivir en este mundo, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor las bendiga. Muchas gracias. Que estén todos muy bien. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.